¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas con la novedad seguramente más interesante desde el punto de vista del funcionamiento económico de nuestra región, que bueno, se está instrumentando una prueba piloto con la reapertura de cafés y restaurantes en estas horas. Bueno, para ver si efectivamente se puede ir tratando de volver a la normalidad, evidentemente con muchos protocolos, ¿no es cierto? Esta es la realidad que nos impone la pandemia, que está golpeando a la economía global y particularmente a la Argentina y a la ciudad de Mar del Plata. Está claro que uno no puede ser muy optimista en términos de ventas, ¿no? Porque la realidad indica que la caída de ingresos es muy significativa en toda la economía, pero evidentemente la posibilidad de reabrir los establecimientos, al menos de manera parcial y con protocolos, como decíamos anteriormente, genera un cambio de ánimo, digamos, en términos generales aquí en la ciudad de Mar del Plata, que está atravesando en términos de la pandemia una situación relativa mucho mejor que otras zonas del país, ¿no? Particularmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana. Ahora, mientras tanto, está claro que se van dando a conocer cifras que en principio asustan, ¿no? Cuando uno mira las magnitudes de caída de la actividad económica, aunque no sorprenden, evidentemente, porque bueno, que uno hable de una caída del 26% de la actividad económica durante el mes de abril, cuando la economía estuvo completamente cerrada, bueno, es simplemente describir la realidad que uno ya ha observado. Pero sí hay datos que me parece es importante poner en escena porque cuantifican otros problemas que aparecen hoy desde el punto de vista económico y financiero, sobre todo por una economía con los mercados de capitales cerrados, con una moneda muy débil como es actualmente la economía argentina. Y me refiero concretamente a este dato que ponemos ahora en pantalla y que tiene que ver con lo que ha sido la recaudación fiscal durante el mes de junio. Naturalmente el colapso que está teniendo la actividad económica impacta fuertemente en lo que tiene que ver con la recaudación del Estado, pero en base al último informe del Instituto Argentino de Estudios Fiscales, el IARAF, bueno, ahí usted tiene las cifras, ¿no? Si bien hay un crecimiento en términos nominales de la recaudación durante el mes de junio, cuando uno compara junio del 2020 contra junio del 2019, sin tener en cuenta la inflación, bueno, hay un crecimiento del 20,1%, pero claro, cuando uno le incorpora la inflación, es decir, uno pasa a tener magnitudes reales, hay una caída del 16,20%. ¿Por qué es importante este dato? Por un lado, porque refleja que el fisco también está atravesando una situación muy complicada desde el punto de vista de sus números. Tenga en cuenta que a esta caída real de la recaudación del 16,20% hay que sumarle un incremento de los gastos por todo lo que tiene que ver con la asistencia al sector privado durante la pandemia, pero además porque genera, como decíamos anteriormente, en un país que tiene cerrados los mercados de capitales, en una situación de default, bueno, la necesidad de imprimir billetes, ¿no? Y este es el otro dato que compartimos ahora y que tiene que ver con lo que es el escalofriante ritmo de emisión monetaria, el escalofriante ritmo de transferencias que ha venido haciendo el Banco Central al Tesoro Nacional. Durante el mes de junio, como usted ve en pantalla, con datos hasta el 29, solo falta la información del 30, el momento en que estamos grabando este programa no la ha publicado el Banco Central. Bueno, las transferencias al Tesoro Nacional crecieron 200.000 millones de pesos, esto básicamente por adelanto de utilidades. Ahora, durante el año 2020, esa cifra alcanza ya el 1.250.000 millones. Un número que realmente pone en escena el problema fiscal del gobierno que lo lleva a tener que imprimir billetes en una situación de mercados de capitales cerrados. Para dimensionar estos números es bueno decir que la base monetaria de la Argentina, es decir, los pesos que están circulando, están en el orden de aproximadamente 2.2 billones de pesos, con lo cual este crecimiento que mostrábamos recién de las transferencias de Central al Tesoro representan aproximadamente las 2/3 partes de la base monetaria. Realmente muy complicado el panorama. Esto sin duda va a tener que continuar en estos términos en la medida que la pandemia siga obligando a tener una actividad económica totalmente extraordinaria, ¿no? En términos de cierre de establecimientos y de actividades, y además es lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? En el sentido de que, a ver, para poner algunos números, países como Estados Unidos o Alemania, ¿no? Dos grandes potencias mundiales, han venido asistiendo al sector privado durante esta etapa con paquetes de ayuda económica y financiera que alcanzan aproximadamente al 30% del PBI, de la dimensión de esas economías.
El panorama, el colapso de la actividad económica, el impacto en las cuentas fiscales y de ahí, bueno, esta necesidad de emitir para que la economía no tenga además una caída generada por falta de liquidez, por falta de ingresos adicionales de las familias. Nosotros vamos a hacer ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y después de la pausa nos vamos a dedicar durante prácticamente todo el programa al tema central que elegimos para esta semana, bueno, la vigencia desde mitad de semana de la nueva ley de alquileres. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y con la promulgación a mitad de esta semana comenzó ya a tener plena vigencia en nuestra economía la nueva ley de alquileres, un tema que evidentemente a nuestro juicio ha sido una de las novedades centrales en esta semana desde el punto de vista del impacto en numerosas familias, ¿no? Porque está claro que hay muchos inquilinos, mucha gente que alquila justamente para ocupar una vivienda residencial, hay además comerciantes, empresarios que alquilan galpones, depósitos locales. Y por otro lado están los propietarios que, bueno, como ustedes saben, nuestra economía han construido de alguna manera, en algunos casos su jubilación, en otros casos, bueno, su estructura patrimonial, en base a inmuebles que vuelcan al alquiler, con lo cual realmente el impacto de un cambio normativo en este ámbito alcanza a muchas personas, a muchas familias en nuestra economía. Así que tenemos 3 testimonios para compartir esta semana que vamos a ir poniendo en escena a continuación. El primero de ellos, Diego del Valle, habitual colaborador en estos temas aquí en Mercados y Empresas, que nos cuenta de la siguiente manera cuáles son las principales novedades que ya están en vigencia a partir de la sanción de esta nueva ley de alquileres. Sepamos diferenciar lo que esta ley hace en forma textual y en forma de orden público para el destino vivienda. Esta es una ley que en el destino vivienda se pone a arreglarlo de una forma de orden público, a decir, bueno, en destino de vivienda hay que hacer esto y no hay más alternativas que hacer esto. Y ahí sí va a suceder lo que vos decís, sucede que el plazo va a 3 años, que ese ajuste va a ser anual y que ese ajuste va a ser por un índice que lo va a dar el Banco Central, que ya hemos hablado, tiene que ver con inflación, IPC, y tiene que ver con variación salarial a través del RIPTE, ¿sí? Así que ahí sí vas a tener un problema que te genera lo que decís vos, 2 consecuencias claras. Por un lado, aquel poquito que hoy se ha animado a salir ya con un alquiler a 3 años y con estas condiciones, por supuesto, ha puesto un valor distinto, o sea, ha aumentado el valor del alquiler en esta incertidumbre que bien vos marcás. Y por el otro lado, la otra consecuencia clara en este momento, estos primeros días, es que la oferta de alquiler con destino de vivienda es muy escasa en este momento en Mar del Plata, Marcelo. O sea, esas son las 2 primeras consecuencias. Para la parte comercial, y esto es muy importante, destino comercial, la ley lo que hace, deroga aquella prohibición que había indexar y actualizar los contratos. Es lo primero que hace esta ley. ¿Por qué? Porque está creando para el destino de vivienda
un índice que va a ser actualizar e indexar los contratos. Por lo tanto, los contratos comerciales, que todo propietario y todo inquilino sepa que a partir ahora del 1 de julio tiene una libertad contractual que le va a permitir hacer los contratos como se hacían antes, con ajustes semestrales, con otros índices de actualización, usando este índice que crea la ley. O sea que la parte comercial, fíjate, bueno, se va a abrir una parte positiva que va a hacer que cada propietario e inquilino van a poder ajustar y establecer los precios para el primer año, para el segundo y para el tercero. Bien. Ahora, Diego, el otro punto que por lo menos a mi juicio me parece muy importante destacar y que también me da la sensación de que va a encarecer el monto de los alquileres es la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler ante la AFIP, ¿no es cierto? Porque la realidad es que este es un mercado que tenía un funcionamiento bastante heterogéneo, en algunos casos claramente informal, pero cuando uno trata de llevar esto a la formalidad, hay más complicaciones desde lo burocrático, desde lo operativo para el inquilino, y seguramente también mayores costos impositivos, fiscales, en cuanto tiene que ver con el registro ante la AFIP. Es así, ¿no es cierto? Hay que registrar el contrato, hay una obligatoriedad más marcada que antes, y esto va a generar costos. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que también acá yo lo he marcado como una crítica que por primera vez una ley, porque estamos hablando de una ley de alquileres, se mete netamente en un tema impositivo, ¿no? Hoy esta ley obliga no solamente, y esto también es otro detalle muy importante, Marcelo, para avisarle a todos los propietarios, la ley dice que no solamente los nuevos contratos, sino que habla en este punto de la inscripción de los contratos en AFIP, de todos los contratos vigentes, es decir, todos los contratos que hoy están vigentes, sea un destino vivienda o sea un destino comercial, ¿sí? También se van a tener que inscribir en este registro de AFIP. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hablábamos recién, Marcelo. La ley salió tal cual, se le pasaron los 10 días hábiles y la ley se promulgó como corresponde. Entonces, todavía no reglamentó AFIP esto. Yo creo que en este mes de julio, seguramente un detalle muy importante para esto que estamos hablando va a ser conocer el procedimiento, la forma, los tiempos de esta reglamentación de AFIP para poder inscribir, vuelvo a repetirte, sobre todo todos los contratos que están vigentes, porque esto sí hay que decirle a la gente, al propietario, que la ley lo que dice es que el día de mañana para correr traslado de una demanda en una ejecución de alquileres o si hubiera una finalización de plazo, el juez antes de correr ese traslado de demanda tiene que hacer la consulta en AFIP para que ese contrato esté registrado. Entonces, cualquier trámite judicial que tenga que hacer después un propietario, si ese contrato no está registrado en AFIP, ¿sí? Entonces va a tener un problema. Y la realidad es que cuando uno toma nota, ¿no?, de estos cambios que describía Diego del Valle en este primer tramo de la charla, que tiene que ver con extensión del plazo mínimo para los contratos, la posibilidad de ajustar los contratos o los alquileres solamente una vez por año al término de ese año, la obligatoriedad que ya existía pero que ahora parece tener algunos elementos de presión más para los propietarios de inscribir los contratos en la AFIP. Bueno, todo esto da la sensación que desde el punto de vista económico puede generar incentivos importantes a los incrementos de los alquileres, ¿no? Un tema que ya habíamos conversado con Diego del Valle algún tiempo atrás en cuanto a la realidad, ¿no?, en el sentido de que si se incorporan elementos que agregan incertidumbre, que agregan inclusive costos operativos o fiscales para los propietarios, es muy probable que los propietarios terminen trasladando esos incrementos a los inquilinos, sobre todo en un entorno donde la rentabilidad real de los alquileres, sobre todo de vivienda, está en niveles mínimos históricos, ¿no? Así que realmente habrá que ver qué tránsito hacen estas nuevas normas dentro del país, es decir, hasta dónde el sector privado se puede acomodar a estas nuevas normativas para ver el impacto real que esto va a tener sobre los alquileres que se pagan en la Argentina. Ahora, hay otros aspectos, más allá de estas cuestiones, que aparecen también con esta nueva ley de alquileres, que en principio parecerían plantear algunas mejoras concretas desde el punto de vista de los inquilinos. Decíamos recién que hay elementos que agregan incertidumbre, costos operativos, costos fiscales. Eso puede complicar la situación de los inquilinos, incluso además puede hacer que los propietarios opten por retirar los inmuebles de la oferta de alquileres, con lo cual obviamente esto también presionaría al alza las locaciones. Pero otros elementos, le decía, que parecen traer algunas mejoras justamente para los inquilinos. Por ejemplo, la obligatoriedad por parte de los propietarios de aceptar, bueno, un margen amplio de garantías. Hay otras cuestiones que tienen que ver con las reparaciones,
que bueno, en este ámbito lo que se genera es una obligación de comunicación a través de canales electrónicos. Bueno, todos estos temas los analizamos con Diego del Valle en el segundo tramo de la charla, comenzando por el tema de las garantías. Cuando te habla de las garantías y te habla del depósito, otra vez habla del destino de vivienda. Habla del destino de vivienda, es decir, que el destino comercial no estaría afectado en este caso. Y habla este caso de, bueno, de las distintas opciones de garantía, que yo digo, Marcelo, en la práctica aquí en Mar del Plata, muchas de ellas ya estábamos usándolas hace muchísimos años. ¿Sí? Los recibos de sueldo, los seguros de caución, por ejemplo, el Colegio de Martillero que tiene un seguro de caución. O sea, había muchas alternativas que ya el inquilino acá en Mar del Plata las estaba usando. También creo como vos, no se va a poder obligar a ningún propietario, por un derecho constitucional, por el derecho de la propiedad, a que el propietario alquile de cualquier forma un inmueble. El propietario verá que ese inquilino le dé también una seguridad con las garantías para poder, y más, alquilar por 3 años un inmueble. Estamos hablando de 3 años que un propietario va a tener inmovilizado el inmueble, como es con la locación, ¿no? Pues yo también siempre explico, Marcelo, que la locación subsiste la compraventa, es decir, aquel que pone algo en locación sabe que durante 3 años no lo va a poder vender. Y si lo vende, va a tener que venir un comprador que respete ese contrato de locación hasta que termine, ¿sí? Entonces, ese por el lado del tema de las garantías. Por el tema del depósito, es cierto, acá 2 cosas con el depósito. En vivienda, hay un solo máximo de un solo mes del primer valor del alquiler, ¿sí? El primer valor que va a ser el único que va a figurar en el contrato. Eso es lo máximo que se puede pedir como depósito. Y un detalle muy importante, cuando el propietario tenga que restituir ese depósito, lo va a tener que hacer actualizado al momento, al año que el inquilino le entrega la propiedad. ¿Me seguís? Entonces, si el inquilino rescinde al segundo año o entrega la propiedad en el segundo año, veremos el valor del alquiler, ponerle que arrancó en 10.000 pesos. El segundo año es 15.000, bueno, el depósito lo va a tener que devolver en 15.000. Y si llega al tercer año o al final del contrato y ese valor de 10.000 pasó a ser 20.000, el propietario va a tener que devolver el importe de 20.000. Es decir, que va a tener que devolver siempre ese depósito actualizado al año y al momento que el inquilino le entrega la propiedad. Con los comerciales, te vuelvo a marcar la diferencia, nada de esto dice la ley. Por último, Diego, ¿algún aspecto más que creas oportuno destacar de esta nueva ley que no haya surgido en la charla? Sí. ¿Qué más debería saber la gente? Sí, te voy a marcar esto que decías vos, de aspectos sí que son positivos. Lo positivo, por ejemplo, para el inquilino es el tema de los arreglos. Yo creo que ahí hay una gran mejora. Hoy los arreglos los regula en vivienda con una comunicación con el propietario muy rápida. Los problemas urgentes te permite hoy abrir comunicaciones como son los domicilios electrónicos, que seguramente será el mail, será el WhatsApp. Entonces el inquilino va a poder avisarle enseguida un problema urgente al propietario. El propietario va a tener la obligación por ley de resolver ese problema en 24 horas cuando es urgente. Si no lo hace el inquilino, va a poder resolverlo y descontarlo del alquiler. Este es un detalle muy importante. Cuando esos problemas no son urgentes, el plazo son de 10 días, con el mismo mecanismo, lo notifica, el propietario tiene que resolverle ese problema al inquilino a los 10 días, si no lo hace el inquilino lo puede resolver, facturas de por medio, va a poder descontar del alquiler. No dice la ley que las expensas las va a pagar el inquilino, seamos claros en esto. Nosotros acá en Mar del Plata, por lo menos te hablo a nivel personal, voy a intentar seguir con el sistema de hace 20 años, es decir, que el inquilino pague luz, gas y agua, y que las expensas estén en el precio y que sea algo menos para el inquilino y para el propietario, menos engorroso. La ley lo que dice es que en los casos que un inquilino asuma las expensas, jamás se le va a poder cobrar a ese inquilino las expensas extraordinarias. Claro. Esto es algo que tiene que ver mucho con lo que pasaba en Buenos Aires, donde sí el inquilino pagaba las expensas y pagaba las expensas totales. Pero aclaremos que no es que la ley dice que a partir de ahora van a pagar los inquilinos las expensas. Y el otro punto, si bien hay un reconocimiento de esta ley a nuestra profesión, un reconocimiento a que somos los únicos profesionales que la ley autoriza el cobro de honorarios, no hay nadie que pueda cobrar honorarios en una locación que no sea un martillero y corredor público. También decirle a la gente que esto no es obligatorio. Si la ley no dice que los martilleros obligatoriamente van a estar en los contratos de locación. No, los contratos de locación se van a poder celebrar entre propietarios e inquilinos, como siempre, y simplemente lo que dice, bueno, que reconoce a nuestra profesión como la única que en caso de participar en una locación tiene derecho al cobro de honorario.
Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Si tenés que salir de tu casa, recordá usar barbijo o tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarte las manos con agua y jabón. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguimos hablando en este tramo del programa de la nueva ley de alquileres. Les decía, este es el tema central esta semana en Mercados y Empresas. Ahora el análisis del doctor Juan Antonio Costantino, que comienza hablando del alcance de esta nueva ley y haciendo referencia también a la situación en la que quedan los contratos que ya están en curso e incluso las prórrogas que puedan hacerse a esos contratos que ya están vigentes. Lo importante y lo útil, que en este sentido el legislador estuvo atinado, es que en el último de los artículos establece que esta ley se va a aplicar a los nuevos contratos que se firmen a partir de la vigencia de la ley. Esto es importante porque quita toda duda sobre el efecto retroactivo, no retroactivo, que pueda tener la nueva ley con relación a los contratos preexistentes, las cláusulas de actualización, por ejemplo, y los plazos que establecían los contratos anteriores. Por eso ha resultado muy útil y muy acertado el legislador al establecer que se aplica a los nuevos contratos que se firmen, ya sea con destino habitacional o comercial. Bien, ahora doctor, en ese aspecto me parece que aparece un punto importante y que tiene que ver con las eventuales prórrogas de contratos que se firmen en alguna relación contractual que hay entre propietario e inquilino. En este sentido, ¿un contrato que se prorrogue estaría o no estaría alcanzado por la nueva ley? Sí, totalmente, porque esa prórroga tiene que ser hecha por escrito. La única diferencia que hay en materia de prórrogas, que ya lo venía diciendo la jurisprudencia con anterioridad y ahora lo dice la ley, es que cuando se prorroga un contrato después del tercer año, uno lo puede prorrogar por 6 meses, por 1 año o por 1 año y medio. No es obligatorio que la prórroga sea por 3 años, porque estando el locatario en la tenencia de la unidad, tiene una amplia libertad y no está condicionado a que le hagan firmar de inicio un contrato por 1 año. Está bien, claro. Pero correctamente se aplica la nueva legislación a la prórroga. Bien. Ahora, doctor, con respecto a lo que es en términos generales el espíritu de la ley, ¿qué aspectos a usted le parece interesante destacar o analizar, digamos? ¿Qué es lo que usted entiende que es importante desmenuzar como para aclararle a la gente en términos de esta nueva ley? Yo creo que un núcleo importante para transmitir a la gente, al televidente y al público en general, es que prácticamente todas las publicaciones que realizan los medios periodísticos, en soporte papel, audiovisual, generalizan, por ejemplo, generalizan el hecho que el ajuste del canon locativo tiene que ser anual, que ese canon locativo se tiene que ajustar en base a la composición en un 50% de 2 índices, que son el del precios al consumidor y el aumento de salarios de determinada categoría. ¿Bien? También se generaliza en cuanto a que no se le pueden pedir al locatario más de 1 mes de depósito de garantía. Se generaliza en cuanto al reintegro del depósito de garantía, que tiene que ser el equivalente al último mes que estuviese pagando al momento de finalizar el contrato, y esto
es una generalización que puede confundir a la gente. ¿Por qué? Porque cada uno de los artículos que componen la ley 27551 hay que diferenciar, porque el artículo lo dice, si es destino habitacional o si es destino comercial. Si es destino comercial, las partes pueden pactar el alquiler que deseen, en la moneda que deseen, pueden pactar el ajuste en función del producto que vaya a vender el locatario, se pueden exigir depósitos de garantía distintos al único mes que exige para las locaciones destinadas a vivienda. Bien, o sea, cada artículo hay que leerlo con detenimiento porque algunos se aplican al destino de vivienda, reitero, y otros al destino comercial, en el cual, precisamente por ser un destino comercial, en el cual el locatario va a ganar dinero con su actividad, la libertad de contratación es mucho mayor, reitero, en cuanto al ajuste del canon locativo, en cuanto al depósito de garantía, en cuanto a las garantías a solicitar. Y como usted veía, más allá del análisis acerca del alcance de esta nueva ley de alquileres y de sus efectos sobre las prórrogas a los contratos que actualmente están en vigencia, bueno, Constantino hacía una diferencia muy marcada, repitiendo de alguna manera el análisis de Del Valle, de que los locales comerciales, todo lo que tiene que ver con alquileres comerciales, tienen un tratamiento muy diferente a el de las viviendas residenciales, es decir, la mayoría de las novedades que hoy se están comentando en los medios acerca de los cambios que trae la nueva ley se aplican exclusivamente para viviendas residenciales, aunque claro, hay que leer detalladamente qué dice cada artículo de la nueva ley para ver hasta dónde están también comprometidas las locaciones comerciales, que quedan en algunos casos incluso en un margen de libertad de contratación más amplio que el que había vigente hasta el momento. Segundo tramo de la charla con el doctor Juan Antonio Constantino, allí analiza en primer término los efectos que trae esta nueva ley sobre la relación de los propietarios con la AFIP. Básicamente la ley lo que establece es que los jueces, cuando reciben una causa por alguna diferencia entre propietario e inquilino, deben informar automáticamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Mire, lo que dice la ley es que al momento de conferir traslado de la demanda ejecutiva o de la acción de desalojo eventualmente, el juez deberá notificar a la AFIP para que se presente y para confirmar o no la registración de ese contrato en la AFIP. Desde mi punto de vista, esa presentación es al solo efecto fiscal, pero no podría neutralizar el avance del proceso por cobro de alquileres ni el proceso por desalojo. ¿Por qué digo esto? Porque ese es un tema fiscal. El contrato tiene validez entre las partes totalmente, independientemente que pueda haber estado sellado, no sellado, presentado en la AFIP o no presentado. La ley no dice que el juez no dará curso al proceso si no figura registrado el contrato o la intervención de la AFIP. Dice que únicamente se le dará intervención para que tome vista y eventualmente inicie un sumario o una aplicación de una multa por la no declaración de ese contrato. Bien, por último, doctor, una pregunta con respecto a la actualización de los contratos, porque la nueva ley establece que los contratos se van a ajustar anualmente en base a un indicador que va a promediar la inflación oficial, que digamos que comunica el INDEC con el índice RIPTE, que es un índice de variación promedio de los salarios de trabajadores registrados en la economía. Y ese promedio, ese indicador, ha dado cláusulas de ajuste, si uno mira los últimos años, muy superiores a las que se han venido pactando entre propietario e inquilino aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es decir, cuando aquí se vienen ajustando los alquileres al 30% anual aproximadamente, ese índice en el último periodo hubiera dado cerca del 50%. Y a lo que voy es a lo siguiente: ¿existe algún mecanismo, a su juicio, desde lo legal, para que estando vigente la ley, entre privados se pueda pactar otra cosa que beneficie sobre todo al inquilino en este caso, ¿no es cierto? Si uno mira los números de la historia reciente. Es muy difícil esta hipótesis, porque la ley, en este sentido, es imperativa en la cláusula de ajuste que tiene que tener. Lo único que se podría pactar en beneficio del locatario, se podría pactar que si este índice anual es superior o inferior al pactado por las partes,
se aplique el índice inferior. Quiero decir, se ajusta en base a lo que dice la ley, ¿bien? Pero podría haber una cláusula entre locador y locatario que establezca que si ese índice supera, por ejemplo, el 30 o el 40% anual, las partes van a estar al índice del 40%, del 30% o del 50% que hayan pactado. El temor que puede existir en estas circunstancias es que el INDEC, como ha ocurrido en años anteriores, opere con índices que no sean realistas. Claro. Entonces se deflaciona el índice de precios al consumidor y el otro índice que compone el ajuste, y en este caso, por supuesto, el aumento de los alquileres va a ser menor a la realidad de la vida que operan en estas pautas, ¿no es cierto? Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Con la oficina virtual de Camusi, pagar tus facturas y gestionar tu suministro nunca fue tan fácil. Regístrate en oficinavirtual.camusigas.com.ar o descarga la app para tu celular o tablet y realiza todos tus trámites en cualquier momento del día sin salir de tu casa. Camusi, más que energía. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y hasta aquí le presentamos a grandes rasgos, ¿no?, todos los cambios que trae esta nueva ley de alquileres que ya está en plena vigencia desde mediados de semana. Vamos a cerrar este análisis que hemos hecho de este tema con la opinión de Horacio Spatolero, socio director de Spatolero Lorenzo Inmobiliaria, un martillero de más de 40 años de experiencia en el mercado inmobiliario local, que sobre esta nueva ley de alquileres nos comentaba lo siguiente, nos dejaba su opinión. Bueno, en realidad nuestra experiencia hace ya 47 años que estamos en el mercado inmobiliario nos indica que siempre que el Estado intervino en locaciones habitacionales, quizás con el objetivo de mejorar, nunca lo ha logrado. Esperemos que en este caso lo pueda hacer, ¿no es cierto? Mar del Plata es una plaza muy especial. Nosotros hemos estado hablando en su momento, cuando estaban trabajando con la ley, con diputados de la seccional quinta, y le explicamos la temática. Mar del Plata, afortunadamente, ya hace unos años que la relación locatario-locador es muy buena, porque el trabajo que se ha realizado a través de los profesionales inmobiliarios siempre fue muy equilibrado, y en los últimos años más. Cualquiera lo puede ver que un tiempo atrás, en verano, no se conseguían locaciones de 24 meses, la gente estaba corriendo en octubre porque si no ya no podía conseguirlo. En los últimos años no hay ningún problema, en plena temporada se consiguen inmuebles por 24 meses en su momento, ahora por 36 meses. En cuanto a la expectativa del ajuste anual, de este famoso ajuste anual, también está volcado ¿por qué? Porque en Buenos Aires
en su mayoría, cosa que acá en Mar del Plata en muy pocos casos, acá los ajustes semestrales prácticamente no se realizaban. Y en Buenos Aires veo una pelea muy importante entre locadores y locatarios, porque empezaron con los semestres, empezaron con las expensas. En las locaciones de Mar del Plata, yo le puedo asegurar, Marcelo, que prácticamente en ningún caso, en nuestra firma le diría que en ningún caso se le cargan las expensas comunes. A veces hay un error, porque expensas comunes en realidad son todas, las expensas comunes ordinarias y las comunes extraordinarias, porque todo es común. Claro. En Buenos Aires se le cobra las expensas. Bueno, ahora determinaron las expensas ordinarias únicamente. En Mar del Plata prácticamente eso no se va a hacer. Creo nosotros los contratos que estamos conversando, renovando y demás, porque nuestro mensaje hacia nuestros clientes tiene que ser el mismo. O sea, no podemos cambiar. Si bien nos tenemos que ajustar a la nueva ley, por supuesto nos ajustamos a la nueva ley, pero en definitiva los profesionales de nuestro sector van a tener que seguir manejando el equilibrio. Recién vamos a ver dentro de un año, cuando se ajuste de acuerdo a los índices que ya sabemos, ¿no es cierto?, cuando se ajuste vamos a ver quién se sintió perjudicado en este momento. Si hacemos un análisis para atrás, diríamos que el inquilino hoy estaría perjudicado, porque sabemos que ese índice aumentó 40 y pico %, y los contratos que se renovaron no se renovaron más del 25 o 30%. Entonces, ¿a qué va? Que nuestra tarea va a seguir siendo muy importante, Marcelo, porque independientemente de la ley, nosotros tenemos que ser equilibrados. Nosotros tenemos que marcar el camino para que la gente pueda pagar el alquiler, el locador pueda recibir el importe equilibrado, y así espero que sea. Y en este primer tramo de la charla con Horacio Spatolero aparecen dos cuestiones importantes. Decía Horacio que hasta el momento, siempre que el Estado ha intentado intervenir en el mercado de alquileres, no ha logrado mejorar las condiciones de negociación entre propietarios e inquilinos, una relación que es muy buena aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la opinión en términos generales de los martilleros que operan en nuestra plaza. Y un punto importante que también destaca Horacio Spatolero es que, bueno, él plantea la necesidad de dejar pasar este periodo tan complicado de la pandemia y, bueno, comenzar a ver cómo adecuarse, ¿no?, a los cambios normativos que trae esta ley a partir del año próximo, cuando volvamos a una economía en funcionamiento normal. Tenemos un segundo tramo de la charla con Horacio Spatolero. Allí analiza Horacio, por un lado, bueno, este tema de la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP y también otras cuestiones que tienen que ver con la nueva relación a establecerse entre propietarios e inquilinos. Los contratos en AFIP ya había que notificarlos, ya había que notificarlos en AFIP. La diferencia es que si hay un conflicto, el juez lo primero que pide es si ese contrato está por la AFIP, por la nueva ley. Pero antes había que notificar a la AFIP. Se hacía o no, no sé. Nosotros le explicamos, este contrato hay que presentarlo. Ese es otro caso que por ahí la gente se confunde un poquito, se asusta un poco, pero la realidad que nosotros en todo momento le decíamos que en los contratos anteriores también había que presentarlos a la AFIP. Era obligación. La diferencia de hoy, que si hay un conflicto y el locador no lo presentó, ahí puede tener una sanción, además del arreglo que tenga que hacer, ¿no? Eso claro. En cuanto a la presentación de la AFIP. Y en cuanto a lo otro del índice de actualización, yo creo que en este momento las dos personas tienen temor. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Porque nadie sabe, ni el locador lo que va a pagar, ni el locador lo que va a percibir, ni el locatario lo que va a tener que pagar. O sea, momentáneamente lo que nos ha ocurrido, que hubo temor de las dos partes. Pero también es bien cierto que no podemos dejar una propiedad vacía, porque los gastos hoy son muy grandes. La parte impositiva, las expensas que sigue pagando el locador, los impuestos que tiene que pagar, y además porque si vos tenés más de una propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades, tenés que pagar un desembolso diferente. Yo creo que estas son etapas. Nosotros lo que tenemos que aconsejar a la gente, siga el camino, estamos en pandemia, por lo cual creo que nosotros tenemos que tranquilizar las aguas, dejar que esto camine
y el año que viene, con los primeros contratos que realmente se estén renovando el segundo año de locativo, ahí vamos a analizarlo, ¿no? Y realmente si vemos que alguna de las partes se perjudica, lo tendremos que charlar con las partes, no nos queda otra, como se hizo siempre. Bien, por último, Horacio, desde el punto de vista de los aspectos que apuntan directamente a mejorar la situación del inquilino, pienso en el tema de reparaciones, pienso en el tema de aviso para lo que es la rescisión del contrato. ¿Ahí usted encuentra aspectos positivos? ¿Qué le gustaría marcar desde su óptica de profesional del área? Sí, a mí me parece que en algunos casos ya se había empezado a hacer, pero ahora es por ley. Me parece que la incorporación del correo electrónico para que las partes se comuniquen rápidamente, me parece muy importante. Es algo que no estaba. Ese trabajo también lo teníamos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Y muchas veces algunas de las partes no entendían. Yo hace tiempo que ya vengo diciendo que los reclamos, los pedidos, lo que sea, hay que hacerlos por mail. A mis colaboradores se los decía siempre, porque ahí queda constancia de la fecha que te dijo el locatario, del reclamo que te hizo el locador por algún tema de pago y demás, entonces uno está más tranquilo. Con el correo uno puede avisar rápidamente, ya sabemos que si es urgente, 24 horas para responder en forma fehaciente, que es el correo, es eso, y si es algo más tranqui que puede llevar un poquito más de tiempo, se tomarán los 10 días corridos, como marca, ¿no?, la ley. Bien, Horacio, le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias por darnos su opinión sobre esta nueva ley. Y como usted dice, probablemente haya que esperar, dejar que esto camine y ver cómo se acomoda el mercado, ¿no? Sí, pensamos que siempre cuando surgen novedades en todos los sectores cuesta acomodarse, porque el hombre es un animal de costumbre, ¿no es cierto? Entonces todos estos cambios provocan en los mismos colegiados, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Viste? Entonces creo que nosotros que tenemos la gente grande, la gente de experiencia, es la que tenemos que poner paño frío a estas situaciones y tratar de resolver de la mejor manera posible. Muchas gracias por su tiempo. No, Marcelo, a tus órdenes. Gracias. Y hasta aquí entonces la palabra de Horacio Spatolero, socio director de Spatolero Lorenzo Inmobiliaria. De esta manera vamos cerrando, ¿no?, este panorama que le hemos tratado de dar esta semana sobre la nueva ley de alquileres. Y bueno, en principio, más allá de que uno tiene algunos cuestionamientos realmente serios con respecto al impacto que esto puede tener sobre los valores de los alquileres aquí en la Plaza de Mar del Plata, en principio, bueno, uno puede generar alguna expectativa en términos de que el sector privado por sí mismo pueda llegar a acomodar, bueno, los términos de nuevos contratos dentro de lo que es el marco de la nueva ley. Destacamos otra vez lo que decía Horacio Spatolero, lo que reitera muchas veces aquí en nuestro programa Diego del Valle, en el sentido de que la relación entre propietarios e inquilinos realmente es muy buena en la ciudad de Mar del Plata, hay un muy buen rol allí también en esa relación de los profesionales, ¿no?, los martilleros básicamente que intervienen en las operaciones, con lo cual, le reitero, da la sensación de que uno puede tener una expectativa favorable en términos de que las negociaciones dentro del mismo sector privado, bueno, permitan mejorar algunos aspectos que a mi juicio por lo menos son preocupantes dentro de lo que es el marco de la nueva ley. Pero bueno, hasta aquí el análisis de la nueva ley de alquileres, ahora tiempo de hablar del panorama financiero y en principio, como siempre, haciendo referencia al contexto internacional que ha tenido un sesgo muy positivo en las bolsas del mundo en estos días. El índice Nasdaq en la bolsa de los Estados Unidos nuevamente en máximos históricos, inclusive el resto de los mercados desarrollados acoplándose a esa tendencia positiva. Y en la Argentina, bueno, los bonos firmes, le diría, en virtud de las novedades bastante volátiles en términos de la negociación de la deuda pública con legislación estadounidense y la bolsa sin un rumbo definido. Vamos a mirar esto con el apoyo de los gráficos y comenzamos como siempre con el índice Nasdaq de la bolsa de los Estados Unidos. Y el índice Nasdaq continúa marcando máximos históricos, a pesar de haber operado en las últimas semanas en un marco de bastante volatilidad, es decir, de subas y bajas. El Nasdaq se ingenia para seguir alcanzando máximos históricos, incluso superando, como hemos comentado en las últimas semanas, los registros del índice Standard & Poor's 500 y mucho más del Dow Jones Industrial. Aquí estamos tomando un marco temporal desde 2018 a la fecha para comparar esto con otros mercados. Aquí tenemos la evolución del índice de la bolsa de Shanghái en dólares a través de un fondo que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, también de 2018 a la fecha.
Y bueno, como vemos en el caso de la bolsa de Shanghái de China, todavía lejos del máximo de 2018, aunque lo que vimos esta semana realmente es constructivo, porque el índice de Shanghái supera por primera vez los máximos que habíamos visto en enero de este año y también a principio del 2019, es decir, estamos en registros máximos desde abril de 2018, con lo cual la tendencia de la bolsa de China puede estar cambiando, algo que habrá obviamente que chequear en las próximas semanas, pero ya el índice de la bolsa de Shanghái lleva varios días, 2-3 semanas operando por encima del promedio de precios de 200 días, con lo cual, bueno, claramente hay varios indicios, ¿no?, de que la bolsa de China también se ha sumado a el recorrido alcista de las principales bolsas del mundo. Si analizamos mercados emergentes, ahí tenemos un cierto rezago en lo que tiene que ver con el acompañamiento alcista. El índice de mercados emergentes todavía lejos del máximo de 2018, pero esta semana en particular confirmando aparentemente el quiebre del promedio de precio de 200 días. Habrá que ver cómo vemos esto la semana próxima, si el índice se consolida por encima del promedio de 200 días, porque evidentemente estaríamos ante un cambio de tendencia que acoplaría también a los principales mercados emergentes del mundo a el recorrido alcista de los mercados desarrollados. Y por último, en la bolsa argentina lo que vemos es todavía mucha indefinición, muchos idas y vueltas. Aquí tenemos el máximo de 2018, siempre en tendencia negativa, siempre por debajo del promedio de precios de 200 días, que como siempre le decimos es un buen indicador de la tendencia de mediano y largo plazo de las bolsas. Y bueno, nuestra bolsa en dólares, que es lo que refleja este gráfico, sigue sin poder superar este promedio de precios. Con lo cual, bueno, volvemos a reiterar la idea de que todavía faltan señales que nos permitan concluir que la bolsa argentina también está dentro de un proceso de recuperación. Y hasta aquí entonces el panorama en los gráficos, ¿no?, del comportamiento de las bolsas en la semana. Nosotros ahora hacemos la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos la charla sobre el cierre de las operaciones del viernes con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. ¿Qué día tenemos que sacar los residuos? Martes y viernes los recuperables en bolsa verde. Lunes, miércoles, jueves y sábado los no recuperables en bolsa negra. Separar tus residuos es tu responsabilidad. Es simple, hacelo. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, último bloque de Mercados y Empresas y tiempo entonces de compartir la charla en el cierre de las operaciones del viernes con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Bueno, como siempre, el mercado local de alguna manera bailando al ritmo de las novedades en términos de las negociaciones por la deuda. Lo que sigue es la charla entonces con Adriana Figliolo. Nosotros vemos como que la semana fue bastante tranquila. Hoy encima no hay rueda en Estados Unidos porque ya empiezan los feriados del 4 de julio, así que hoy no hubo rueda. Eso de por sí ya trae un achatamiento en las cotizaciones, o bueno, por lo menos no va a haber un cambio de tendencia, porque no hay noticias tampoco para eso. Y en la semana se notó como que hubo un achique un poco del volumen, las papeles que más están haciendo volumen, como siempre, Banco Galicia, que la vemos que está todos los días, cierra con el máximo de volumen en la grilla, y esta semana también se vio muchísimo movimiento en
la cotización del banco, de Grupo Financiero Valores, sería que representa el Banco de Valores. Y entró es una época que, si bien están demorados, también es una época que están entrando balances. Y bueno, realmente el Banco de Valores tuvo un 40% más comparado con el mismo trimestre del año pasado. Bueno, eso le trajo una cotización sostenida y también muchísimo volumen. Y bueno, después los papeles están bastante tranquilos, porque también en Estados Unidos no hay un rumbo definido sobre los papeles argentinos, por lo menos hasta que no salga esto de la deuda. Y realmente también otro tema que hubo es que bajó bastante lo que llama el contado con liquidación. Pensar que está en niveles de 108, 110, y el dólar MEP, que es el favorito de casi todos, está más o menos alrededor de 102 a 105, podemos decir, aproximadamente, porque ninguna operación la podés cerrar en el día. Entonces, por más que te dé en el día ese valor, tenés que hacer el famoso parking de los 5 días hábiles, que se te va una semana. La ventaja que está en este momento es que como la paridad de los bonos está tranquila y está lateralizando, realmente no hay grandes variaciones, y bueno, te puede dar, ya te digo, te puede dar mejor, y todavía hoy estábamos viendo algunos que le había dado 101, 100, pero por eso te digo, al no cerrarla es difícil decirte tanto, pero el acceso es súper conveniente. El tema es que las personas tienen que diferenciar, o sea, si han tenido, a medida que van pasando también los meses de esta cuarentena, las empresas o los profesionales han tenido determinado acceso a ayudas que ha dado el gobierno en cuanto al tema de créditos a tasa cero, o bien las empresas, inclusive los créditos a las tasas del 24, después también el tema de los famosos $200, o sea, el que compra dólares en junio, los 200 por 3 meses no puede operar este dólar. Realmente el dólar no tiene sentido porque te está saliendo alrededor de 96, 97 pesos, y la verdad que te sale casi lo mismo, un poquito más, pero realmente podés comprar la cantidad que quieras. Así que bueno, lo seguimos viendo que el atractivo sigue pasando por ahí, porque la gente, al ver que el dólar blue está cotizando en los niveles del 128, de por sí ya la gente tiende a pensar que el valor va a ser 128 y no 100. Entonces, claro, en este momento se da ese tipo de operatoria, y sobre todo muchísima gente interesada, ¿no? O sea que seguimos abriendo cuentas, o sea, hay movimiento. Seguro. Ahora, Adrián, ahí aparece también, al haber esta divergencia tan grande entre el dólar bolsa, el contado con liquidación y el dólar blue, la posibilidad de dolarizarse a través de, por ejemplo, acciones extranjeras, ¿no? Porque está la operatoria de CDR, que por lo que estuvimos viendo en la semana, sigue muy firme, muy sostenida, a pesar de algunas limitaciones con respecto a la operatoria que ha generado el gobierno con estas restricciones a la compra y venta de dólares en la bolsa, pero está la posibilidad para los particulares de dolarizarse comprando acciones de Estados Unidos también, ¿no? Claro, sí, hay que pensar que también entrar con este valor de contado con liqui a 108, 110, o sea, es muy difícil que ese valor, no sé, yo pienso que no va a caer mucho más. Entonces realmente pensar que estuvo en 120, 125, más siempre acercándose a lo que es el dólar blue, realmente uno está entrando a papeles del sector que uno vaya a elegir con una ventaja comparativa como si hubiera entrado hace 2 meses, ¿no? Independientemente, porque ese valor ha bajado el valor del contado con liqui. O sea, está mucho más tranquilo, que yo creo que son parte de las normas que ha logrado con efectividad el gobierno, que ha puesto todas estas trabas, ¿no? Pero en la medida que vos las superás, o sea, el mercado te sigue súper conveniente. Seguro. Por último, contanos qué está pasando con los bonos en pesos, que es el área, digamos, de colocaciones que está pagando el gobierno normalmente. ¿Qué rendimientos hay ahí y qué plazos, qué es lo que estuviste viendo? Sí, subieron muchísimo todos los bonos que cotizan por ser. Porque bueno, en su momento, entre la desconfianza que había de los bonos, el default y todo, era como que se mezclaba todo. Hoy en día ya no sé si son tantas las oportunidades. Si nosotros pensamos, ¿va a haber inflación? Sí, pero todo ese valor, todo ese plus era en cuanto al valor técnico y lo que cotizaba en bolsa, había diferencias de un 30-40%. Y eso la gente, se da cuenta enseguida. O sea, lo aconsejamos y hubo mucha gente que se animó, porque a tener un plazo fijo, prefirió ajustarlo por este valor, porque ya sabes que por más que te paguen el 30 un plazo fijo, la tasa es negativa, porque lo que se ve es que va a venir mayor inflación. Ahora,
como no hay un plan, la gente piensa eso y se sigue pensando y se va a seguir haciendo en la medida que haya un plan que te diga, no, esto va a ser así. Bueno, como no hay, la gente o se dolariza o trata de ganarle a la inflación, que es lo difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que las acciones también van a estar, en la medida que terminemos con este famoso tema de la renegociación. Hoy parecía que tenemos los amigables, el fondo que no, que sí, bueno. La cosa es que de acá a este mes yo creo que termina la incógnita, creo que no se puede ya volver a renovar, y realmente es como que creo que sería sano para no seguir hablando de lo mismo, sino entre la pandemia y el canje, estamos solamente desde marzo que estamos hablando de lo mismo. Y después de la charla con Adriana Figliolo vamos a repasar cómo quedó el dólar en los distintos mercados en este cierre de semana. El oficial suba de 1,03%, termina la semana en 74,32. En la bolsa, el dólar MEP o bolsa 105,80 sube 3,22%, el contado con liquidación 108,50 suba del 2,65. Estas dos versiones del dólar en la bolsa recuperándose después de las caídas de la semana previa. El blue, en tanto, 127 cae 1,55%, con lo cual, bueno, la brecha se ha reducido, ¿no?, en la última semana, aunque todavía continúa lo suficientemente atractiva como para pensar en dolarizarse a través de instrumentos en el circuito bursátil. Por último, las reservas internacionales del Banco Central muy estables. Este jueves 2 de julio, último dato disponible a la hora en que grabamos Mercados y Empresas, 43.204 millones de dólares. El jueves previo, 25 de junio, 43.198 millones de dólares. Y como usted ve entonces, las reservas internacionales muy estables realmente. El Banco Central venía acumulando ligeramente reservas internacionales hasta que en principio uno entiende se ha reabierto la posibilidad de los importadores de acceder a dólares al tipo de cambio oficial, con lo cual otra vez, ¿no?, el equilibrio del mercado cambiario oficial, bueno, aparece sin ganancia de reservas, incluso en un escenario donde el acceso a esas reservas está extremadamente restringido tanto para particulares como para empresas. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.